Hoy tenemos una charla súper interesante. Hoy tenemos una charla súper interesante acerca de los desafíos en la reforma laboral y pensional. Tenemos un invitado de lujo, el señor Eduardo Torres, abogado especialista en derecho privado. Y bueno, básicamente esta es una de nuestros webinarios donde intentamos abordar todos los temas que hay en la actualidad. Y les vamos a traer para hoy un temario bien interesante donde yo pues personalmente voy a dar una charlita brevemente acerca de quiénes somos nosotros, quién es Nova, y luego vamos a entrar con el abogado Edward, donde vamos a ver las clases de la reforma laboral y pensional, los tipos de contrato laboral, el proceso jurídico, el proceso, perdón, disciplinario, indemnización y despido justificado. Vamos a hablar un poquito acerca de las jornadas de trabajo, de la tercerización y la intermediación laboral, medidas para transición justa hacia economías y sociedades ambientales sostenibles, el trabajo a distancia que pues desde la pandemia está tan de moda, la reforma pensional que está por estos días bastante en boca de todos. Y por último, vamos a tener una sesión de 5 o 10 minuticos para que todas las preguntas, por favor, que vayan teniendo, las pueden ir poniendo en su panel de preguntas ahí en la plataforma del webinario y con mucho gusto al final de la sesión las podemos responder bien. Bueno, si de pronto alguien no me está escuchando bien o algo, por favor también nos pueden informar por el chat o por las preguntas de la plataforma. Muy bien, bueno, voy a contarles un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros somos Nova, somos una compañía especializada en soluciones digitales. Estamos con presencia en todo Latinoamérica. Tenemos hoy en día tenemos oficinas en Bogotá, en Medellín, tenemos oficinas también en Ciudad de México y en Panamá. Hoy en día, pues afortunadamente tenemos más de 100 clientes en toda Latinoamérica, más de 1 millón de usuarios con todas las soluciones digitales que utilizamos, que nosotros implementamos. Tenemos más de 10 alianzas con diferentes proveedores para eh, implementar todas estas estrategias y como ya les mencionaba, tenemos presencia en más de 10 países. Un tema muy interesante que les queremos presentar hoy es el tema de nuestro servicio de outsourcing en tecnología, outsourcing en IT. Básicamente lo que hacemos acá es proveerles digamos, a la mayoría de compañías, tanto de tecnología como de no tecnología, todo lo que es asignación en personal de tecnología. También apoyamos en temas de entrenamiento, soporte por demanda, en todo lo que tenga que ver con diferentes soluciones tecnológicas y también prestamos el servicio de Headhunt. Yo sé que aquí en nuestra audiencia tenemos muchas personas que trabajan en recursos humanos, muchas empresas que hoy en día de pronto necesitan personal de tecnología en cualquier especialidad. Nosotros los podemos apoyar con eso y al final pues vamos a dejar nuestros datos para las personas que estén interesadas. ¿Bien? También digamos dentro de nuestro portafolio, prestamos todo lo que tiene que ver, todos los servicios digitales en todas las compañías, desde ingeniería de datos, gobierno de datos, reportería empresarial, todo lo que tiene que ver con inteligencia eh, de datos y analítica, ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Hoy en día estamos trabajando en muchos proyectos de automatización, todo lo que tiene que ver con planificación financiera y alrededor de todos estos productos trabajamos todo lo que tiene que ver con diseño de soluciones digitales en todos estos productos. Bien, estas son algunas de las diferentes soluciones que nosotros hoy en día comercializamos para todas estas soluciones de analítica, inteligencia artificial, de RPA, etcétera. Bien. Entonces, la invitación es pues a que si tienen alguna necesidad de estas, alguna necesidad de un recurso con estas tecnologías o cualquier otra, nos pueden escribir y al final pues vamos a dejar nuestros datos de contacto. Bien, bueno, y entrando ya un poquito en materia, quiero presentarles a Edward, quien es un abogado especialista en derecho privado económico de la Universidad Nacional de Colombia. Edward es uno de nuestros aliados en todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Aquí les estoy dejando también el LinkedIn de Eduard Torres en caso de que ustedes quieran contactarlo directamente a él y quien nos preparó muy amablemente una charla
como ya bien lo decía al principio, donde vamos a trabajar pues todos los temas de actualidad en el aspecto laboral. Bien, Eduardo, bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los participantes. Gracias por estar ahí. Y pues nada, sí, con este tema de actualidad trataremos de recorrerlo muy prácticamente en este tiempo que tenemos y, pues dar una luz de qué es lo que está pasando en todos estos temas de reformas sociales, particularmente los temas laborales. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Si quieres ahí ya deje de compartir y nos puedes compartir tu pantalla para que continúes ahí con la presentación. Perfecto, si me dan un segundito, ya proyectamos acá y arrancamos. Bueno, ya creo que la están viendo. Eh, y Todavía arrancamos. no se ve, No, dame un segundito que todavía no se ve ahí en pantalla. Ahí ya, listo, perfecto. y ahora sí. Sí, dale, ahí ya se está bien. Bueno, nuevamente buenos días a todos. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y nada, vamos a entrar de una vez a la parte práctica. Estos días ha sido muy movido en temas legislativos. Se han hecho muchas modificaciones a los regímenes existentes en temas laboral y temas de pensiones. Em, Ayer, antier, el 18 de junio, se aprobó la primera ponencia de la reforma laboral. Obviamente son cuatro debates, ese es el primero, quedan tres, pero ya se va viendo una luz de cómo nos va a afectar y la idea es irnos preparando. Y en cuanto a la reforma pensional, pues no es tampoco un secreto que desde el día viernes de la semana pasada ya quedó aprobada. Muy posiblemente tendrá sus enemigos, sus detractores y seguramente será demandada, intentará que se caiga, pero lo real es que hoy existe, seguramente este mes o el mes siguiente será promulgada por el presidente y va a empezar a regir. Es importantísimo que no pierdan de vista que esta reforma pensional va a empezar a tener sus disposiciones iniciales desde el 1 de julio del 2025, es decir, vamos a tener un año para prepararnos para sus efectos. ¿Listo? Y en caso de que aprueben la reforma laboral, que es lo más probable, en sus cuatro debates iniciará una vez sea aprobada en el último debate. Vamos a arrancar un poquito con la reforma laboral. Eh, Estos son como los aspectos básicos, como los capítulos, títulos que trae cada uno. Obviamente estos títulos están destinados a un tema como más social, como de la relación que debe tener el empleador con el trabajador y de cómo dignificar la profesión de los trabajadores, cómo dignificar los temas laborales para que todos pues estemos formalizados, para que no haya informalidad, para que disminuya obviamente también a través del trabajo los índices de pobreza. Dentro de estos objetivos se tienen estas medidas que se pretenden tomar. Nosotros particularmente para efectos prácticos vamos a tomar del título 2 el tema de medidas para garantizar la estabilidad laboral y aumentar la productividad. El capítulo 2, medidas para los ingresos de familias trabajadoras. Y vamos a movernos un poquito en medidas para promover la formalización laboral y la transición hacia economías y sociedades ambientales sostenibles por todo el tema del trabajo a distancia. No obstante, también es importante que ustedes conozcan que había otros o hay otros principios allí, particularmente algunos que estoy poniendo aquí abajo, que dice título 3 de libertad sindical y cumplimiento de estándares internacionales, que hacían referencia a cómo Colombia debía adoptar unos protocolos o unas normas para proteger el tema sindical, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de la óptica. Esto fue rechazado en la primera discusión y esos artículos todos fueron eliminados, que eran alrededor de 20 artículos que hablaban sobre el tema sindical. Entonces, por eso no vamos a detenernos en eso, porque ya en el primer debate, digamos, hubo ahí una especie de filtro y estos artículos no pasaron el filtro. ¿Qué si nos vamos a enterar y qué es lo práctico? Para que arranquemos de una vez el tema de la formalización laboral y los tipos de contrato. Aquí hacemos una especie de comparativo para que ustedes lo tengan ahí en cuenta sobre lo que hay actualmente y lo que va a pasar con la reforma. Tenemos las formas de contratación. Actualmente se tiene el contrato a término fijo, el contrato a obra o labor y el contrato a término indefinido que no está allí por una razón específica que ya vamos a señalar. Actualmente también se cuenta con el contrato de aprendizaje, que no tiene una regulación propiamente laboral, y con el contrato de prestación de servicios, que es un contrato civil, que tampoco tiene regulación laboral. ¿Qué hace la reforma? Va a cambiar radicalmente la concepción que se tiene de los contratos a término fijo, a término de obra-labor, y además va a incluir algo que se llama el contrato agropecuario, va a cambiar la modalidad del contrato de aprendizaje, ya no va a ser un contrato de aprendizaje especial, sino que va a ser un contrato de trabajo especial regulado como si fuera un contrato a término fijo. Esto es súper importante porque pues digamos que ya los aprendices van a tener una relación laboral
que se rige por las normas comunes y corrientes que rigen a cualquier trabajador, y muy posiblemente va a salir también un contrato, o surja de este debate, un contrato para las personas, específico para las personas que trabajan en plataformas digitales. Pero de lo que había, lo que hay hoy que cambia. Contrato a término fijo, muchos de ustedes lo conocen, no puede exceder de 3 años, es decir, no puedo contratar por esta modalidad a una persona para que nos trabaje más de 3 años. Puede ser por 6 meses, puede ser por 3 meses, puede ser por 9 meses, puede ser por un año, pero nunca más de 3. Y se renueva automáticamente de forma indefinida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un contrato de trabajo un año, se me prorroga una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Puedo durar 20 años con un contrato a término fijo. Jamás va a cambiar su naturaleza, va a seguir siendo fijo. No es que un día después de la tercera o cuarta prórroga, como suele ser una leyenda urbana, pase a indefinido. No, siempre va a ser fijo. Lo que hay hoy es que ese contrato se maneje así. No hay que justificarlo, simplemente yo como empresa decido si contrato a una persona a término fijo o a término indefinido. Es una decisión propia sin que tenga ningún tipo de condicionamiento. Ese contrato tiene esas particularidades, pero además no tiene, digamos, además de renovarse, no tiene como un límite, ¿sí? Puede durar, como les digo, 20, 25 años a un contrato a término fijo de un año. Es decir, yo llevo 20 años y si se me va a acabar el último año el contrato de trabajo y me avisan con 30 días que no se me va a renovar, pues simplemente ese contrato para mí se acabó, no hay necesidad de indemnizarme ni nada. Ese tipo de contratos los tenemos hoy, el contrato a término fijo. ¿Qué pasa con la reforma en ese sentido? Que el contrato a término fijo va a ser excepcional. Es decir, ya no va a ser mi decisión contratar a término fijo o no, sino que esa decisión tiene que estar fundamentada. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a contratar a una persona a término fijo, tengo que decir qué es lo que va a hacer y por qué esa labor que va a hacer solo va a durar o 6 meses, o un año, o año y medio, o 2 años, o máximo 3 años. Si yo no hago esa tarea y no justifico por qué necesito una persona solamente por un tiempo y qué relación o qué conexidad es la ley hay entre ese tiempo y la labor que va a hacer, pues es básicamente como si yo estuviera contratando a alguien a término indefinido. Entonces es súper importante que a partir de ahora todos los contratos laborales a término fijo cuenten con esa fundamentación, esa sustentación de por qué voy a contratar a término fijo una persona. ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué 9 meses? ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué un año? ¿Por qué no indefinido? ¿Cierto? Entonces tengo que justificarlo y la ley expresamente me lo va a exigir. Si no lo hago, básicamente ahí sí se me está convirtiendo en un término indefinido. Y aquí ya no puedo tener contrato de trabajo a término fijo por toda la vida. Aquí sí máximo serán 3 años. ¿Qué quiere decir? Que si pasados esos 3 años yo sigo con ese trabajador, la ley entiende que yo no lo necesitaba por un tiempo, sino que yo necesito esa actividad de forma permanente y entonces yo no necesito un contrato a término fijo, sino un contrato a término indefinido. Entonces ya me crea unas restricciones para el contrato a término fijo que antes no tenía. Entonces ya me empieza a quedar unas cargas y es que desde las áreas de talento humano, desde las áreas de selección, desde las áreas de capital humano, yo empiezo a tener que fundamentar por qué para ponerlo, para incluirlo en el contrato y que cuando yo haga la contratación, eso quede como una condición para contratar al trabajador. ¿Por qué? Por ese tiempo. Algo similar ocurre con los contratos de obra-labor. Actualmente, el contrato obra-labor, pues no tiene casi una regulación, la gente lo usa como para, en algunos casos, como para probar a la persona, como para algunas actividades muy puntuales por 6 meses, por otros 6 meses, luego dan vacaciones, etcétera, y lo sigo usando. Porque no tiene como esa prohibición tan expresa de que sí tengo que sí o sí garantizar que es una obra o una labor específica. Debería usarse para eso, una obra o una labor. El ejemplo que siempre pongo es cuando tengo un problema de archivo. Tengo mi archivo súper desordenado, no lo tengo digitalizado, entonces contrato a una persona por obra labor por 3 meses, 4 meses, 5 meses, el tiempo que se tarde en organizarme el archivo. Una vez me organiza todo y me lo digitaliza, pues esa persona queda de brazos cruzados y realmente pues no tengo que ponerla a hacer, ahí se justifica la obra o labor. ¿Qué me dice la nueva reforma? Me dice, ojo, cuando usted vaya a hacer eso, nuevamente volvemos a lo mismo, justifique y dígame cuál es la finalidad específica de esa obra o labor. Si usted no tiene una finalidad específica, si usted no me justifica que eso es una obra puntual, básicamente su contrato es un contrato a término indefinido. ¿Y a qué los llevo con esto?
¿Y por qué no está el contrato a término indefinido aquí en esta presentación? Porque el contrato indefinido, que hoy es una opción, así como es el fijo o el hora-labor, con la reforma es la regla. Es decir, la mayoría de trabajadores, trabajadoras en Colombia deben contar con contratos de trabajo a término indefinido. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad en el empleo. Entonces, esa va a ser como la regla general. Contrato a término indefinido para todo y para todos, salvo excepciones, que son el contrato a término fijo y el contrato a obra-labor, siempre que estén justificados y fundamentados y tenga una relación lo que va a hacer por el tiempo que va a durar. Si no la tiene, desafortunadamente, ese contrato se les va a volver un contrato a término indefinido. Eso en cuanto a las modalidades o a la forma de contratación de las personas, digamos, de las novedades que trae esta reforma en este aspecto. ¿Qué otro Gerardo, aspecto podemos? Claro, cuéntame. te interrumpo. ¿Te parece si ponemos la encuesta de cuál es el contrato laboral que más se utiliza en la organización? Claro que sí, de una vez si quieres, porque ya vamos para el siguiente tema de la Listo. reforma. Está perfecto. Si quieren, podemos ir diligenciando ahí la respuesta a esa pregunta para saber cómo estamos en modalidades de contratación. Bien, Aquí ahora, unos segunditos mientras nos acaban de contestar las preguntas y ya vamos a mostrarles aquí a todo el público. Yo creo que ya. bueno, mientras tanto les hago una cuñita y es que no todo es malo, ¿cierto? En los contratos a término indefinido, que no está aquí, hay algo importantísimo y es que reviven el preaviso. Es decir, un trabajador que tenga contrato a término indefinido, si se quiere ir, tiene que avisarnos con 30 días de antelación para poder organizar todo el tema del reemplazo. No nos tiene que pagar, obviamente, no se le va a pedir ningún valor, pero va a tener que avisar con 30 días de antelación su retiro de la empresa. Esto afecta en dos frentes. El primero, en que pues tenemos que planear el reemplazo y hacer todo el proceso de empalme en esos 30 días. Y el segundo es que cuando vayamos a hacer procesos de selección, tenemos que tener en cuenta que en adelante quien esté vinculado en otra empresa, pues no va a poder tener disposición inmediata como tiene ahora, sino que va a tener que cumplir, salvo que la empresa autorice algo distinto, la otra empresa donde está, que cumpla con los 30 días. Entonces ya verán ustedes si eso es alguna muy buena noticia o una regular noticia. Buena noticia para que no nos dejen los puestos de trabajo abandonados. Regular noticia para cuando hacemos procesos de selección y necesitamos personal calificado de inmediato. De acuerdo. Bueno, aquí tenemos 33% de la audiencia dice que tienen contrato a término fijo, 50 indefinido, hora labor 5 y 11% prestación de servicios. Ese 50% ya digamos que está en la media, pero tiene que ser en adelante la generalidad. Carlos, muchísimas gracias. Muy buen aporte de nuestros participantes. Listo. Otra cosa importantísima para garantizar la estabilidad en el empleo para los trabajadores, obviamente, aquí valga la cuña también, nosotros como estamos en la práctica empresarial día a día, sabemos que actualmente las personas lo que menos quieren es tener estabilidad en el empleo y hay mucha rotación de personal. La reforma va porque la gente tenga estabilidad, por eso el tema de los contratos a término indefinido y ahora el tema de las sanciones disciplinarias. ¿Qué hay hoy en sanciones disciplinarias y en terminaciones de contrato con justa causa? Realmente, en Colombia pues no hay una regulación respecto a cómo se impone una sanción o cómo se hace un despido con justa causa. La mayoría de personas simplemente cuando uno siente que cometió una falta, no sé, llegó tarde, le faltó el respeto a un compañero, a un superior, dejó de hacer su trabajo, pues lo que hace es pedirle unos llamados descargos. Entonces los llamo descargos y listo. Y me dan los descargos y ahí yo decido si le hago un llamado de atención, si le hago una amonestación verbal o si de pronto lo suspendo, que podría ser también. Y si definitivamente es muy grave, pues de pronto lo despido. Pero cuando incluso veo que la falta es muy grave, no sé, robó algo de la empresa, entonces lo que hago realmente es de una vez hacerle una carta para despedirlo y sin ni siquiera escucharlo porque ya tengo la prueba de la grabación de que usted cometió ese hurto en la empresa. Eso cambió, eso sí cambia radicalmente, pero radicalmente con el tema de la reforma. La reforma ahora nos trae un procedimiento detallado y nos da un paso a paso en el que hay que garantizarle absolutamente todos los derechos de defensa al trabajador, incluyendo una apelación o una segunda instancia para que se revise la decisión que se tomó frente a ese trabajador.
Lo mismo para la terminación, es decir, que ya no basta con que yo tenga la cámara que robó, sino que simplemente, y le haga la carta, no, sino que ahora tengo que surtir todo un procedimiento. Y ese procedimiento yo se los tengo aquí graficado para que ustedes lo revisen, lo miren, lo evalúen, y además porque ese procedimiento tiene que estar inmerso en los reglamentos internos de trabajo. A grandes rasgos, ¿qué es este procedimiento? Lo primero que tengo que hacer es saber si hay una falta, ¿sí? Y si esa falta yo la identifiqué como empresa respetando los derechos fundamentales del trabajador. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo sé que el trabajador está faltando el respeto a los clientes o faltando el respeto a los compañeros o se está hurtando cosas de su lugar de trabajo o sustrayendo cosas de su lugar de trabajo, como dice la ley, porque le puse una cámara oculta, de entrada ya no le puedo adelantar un proceso disciplinario, porque el hecho de tener una cámara oculta vulnera el derecho a la intimidad del trabajador. Entonces, si yo vi que el señor se sustrajo unas herramientas, unos equipos de trabajo, pero eso lo sé porque le puse una cámara oculta, pues de entrada ya no lo va a poder sancionar. Ni siquiera voy a poder iniciar el proceso porque le vulneré el debido proceso. Después, pues ahí no hay nada. ¿Sí? No, pero es que mire, aquí está el video y es que está sacando las cosas, está sacando incluso plata. Sí, perfecto, pero ese video es ilegal porque usted no puede grabarlo en su lugar de trabajo, salvo que tenga autorización expresa del trabajador. ¿Listo? Para eso normalmente las empresas adoptan unos manuales o una autorización de uso de medios tecnológicos en las que los trabajadores aceptan que puedan grabarse, puedan monitorearse sus conversaciones en celulares corporativos, incluso su tema de internet. Entonces, si no lo hice, si lo hice vulnerando el debido proceso, ahí se acabó el proceso, no puedo hacer absolutamente nada. Si respeté el debido proceso, porque de pronto me llegó a mí por un reporte de su jefe inmediato, de las personas de seguridad que lo vieron sacar elementos de trabajo, ahí puedo iniciar el proceso porque no le estoy faltando al debido proceso. Después de eso, tengo que ir a mirar si lo que hizo está en el reglamento interno de trabajo. Entonces yo miro si sustraerse elementos del lugar de trabajo lo tengo como una falta en el reglamento. Si lo tengo como una falta en el reglamento, perfecto. Inicio el proceso. Si no lo tengo como falta en el reglamento, nada que hacer, no puedo iniciar el proceso. Por ejemplo, el trabajador llegó tarde media hora después de la hora de ingreso del almuerzo. Es decir, llegó 30 minutos tarde después de la pausa del almuerzo. Y yo sé que eso está mal. Y yo quiero llamarle la atención porque eso está mal. Voy y miro en el reglamento. Y si el reglamento no dice que llegar 30 minutos después de la hora de ingreso del almuerzo es una falta, y no sé si es leve, si es grave, si es una falta normal, pues simplemente no voy a poder iniciar. Entonces vuelvo a el no, porque no voy a poder seguir. Pero digamos que sí está. Sí está, y entonces cuando ya está, ya surtí eso previo, lo que voy a decirles, hey, señor trabajador, voy a iniciarle un proceso disciplinario porque usted posiblemente se faltó a estas obligaciones del reglamento interno de trabajo. Luego, en una comunicación en la misma, también por escrito, le voy a decir, ahora, le voy a formular estos cargos. Sus cargos y las posibles sanciones a las que usted se ha enfrentado por haber sustraído el día tal de la oficina ubicada en tal, en el horario de tal, según reporte de tal. Tengo que detallar absolutamente todo lo que pasó para decirle que eso eventualmente le va a dar para una sanción y decirle cuál es la posible sanción. Llamado de atención, suspensión o incluso la terminación del contrato de trabajo. Y suministrarle las pruebas que yo tengo. Ahí le voy a dar un término para que me rinda los descargos. Los descargos los puede entregar por escrito o los puede hacer en una audiencia. Además, tiene la posibilidad de presentar las pruebas correspondientes. ¿Listo? Y controvertir las que yo presenté. Esos descargos, esa audiencia de descargos, que puede traer los descargos escritos o puede simplemente rendirlos allí, tiene que hacerse en presencia de dos testigos y si hay sindicato en la empresa y el trabajador está sindicalizado, acompañado de dos miembros del sindicato, y si él quiere tener una representación como si un abogado o un defensor, lo puede hacer. ¿Por qué digo defensor? Porque no necesariamente tiene que ser abogado. Y ahí él tendrá la oportunidad de decir qué pasó, presentar sus pruebas, controvertir las pruebas que tiene la empresa. Esa audiencia tiene que hacerse sí o sí, y allí, una vez terminada y analizado lo correspondiente, se tomará la decisión. Y aquí es donde también hay que revisar el reglamento, porque la decisión la debería tomar o el jefe inmediato o el director de recursos humanos o un jefe de personal o como quieran llamarlo, porque esta decisión
tiene necesariamente que tener una segunda instancia. Es decir, si el trabajador no está de acuerdo con la decisión y dice, oiga, yo no estoy de acuerdo con ustedes por haberme sancionado con este llamado de atención o con esta suspensión, voy a apelar. ¿Qué significa eso? Que como no está de acuerdo, necesito que el jefe de la persona que tomó la decisión revise si efectivamente la sanción procede o no. Y después de la apelación, ahí sí vamos a saber si ese proceso terminó sin sanción o una sanción única y exclusivamente que esté en el reglamento interno de trabajo, porque esa es la otra. Yo no puedo decir, voy a suspenderlo, no sé, 10 días, y resulta que el reglamento me dice que solo puedo suspender por máximo 5. Entonces, pues no puedo tomar 10 días como suspensión. Tiene que ser la sanción que diga el reglamento. O si la falta fue tan grave, para terminar el proceso, por sanción o por contrato o por terminación del contrato de trabajo con justa causa. Entonces, miren ustedes todo lo que se viene ahora en proceso disciplinario. Hay que fortalecer mucho el alcance de los jefes inmediatos en el tema de la comisión de sanción de faltas disciplinarias por parte de los trabajadores, socializarles mucho el reglamento interno de trabajo, actualizarlo si no se tiene actualizado y tener obviamente los espacios para la implementación de este proceso. Esto choca un poquito con las empresas en las que a veces uno ve que la cosa es tan flagrante que ve que el trabajador está de verdad sustrayendo las cosas y pues yo acá puedo tener un trabajador más tiempo si es que lo veo que se está sustrayendo. Entonces traten y el jefe me dice, ya, se tiene que ir ya, se va ya, no puede seguir acá, se va. La ley me dice, no. Entre todo este proceso tienen que pasar mínimo 5 días y máximo 30. Es decir, que yo no podría eventualmente tomar la decisión en un mismo día con justa causa. Si quiero hacer con justa causa, por lo menos son 5 días que va a durar este proceso y no más de 30. ¿Vale? Pero es que mire lo que es que se está sacando las cosas y tiene el descaro de decir que no. No hay excusa que valga, hay que cumplir sí o sí con el proceso que está aquí. Ahí se los dejo para que lo revisen, para que lo tengan en cuenta y sepan si en su organización se está o no se está implementando de esa forma o hay que hacerle los ajustes necesarios. Bueno, y ya que hablamos de terminaciones, otra cosa que cambia y que seguramente va a impactar el tema de la parte económica de los contratos y sobre todo de su terminación es el tema de las indemnizaciones. Si ya vimos que para poder terminar a un trabajador por justa causa es, digamos, muy complejo por el proceso que se debe hacer, lo que se viene ahora es que listo, bueno, entonces no, mire, sí, yo sé, pero pues yo mejor lo indemnizo y que ya que se vaya. Bueno, el tema es que las indemnizaciones o la cantidad, la cuantía de la indemnización también cambia. Actualmente, eh, si yo termino un trabajador, si yo le termino el contrato a un trabajador, voy a hablarlo en términos muy coloquiales, si yo lo despido sin que tenga una justa causa, lo indemnizo dependiendo del tipo de contrato que tenga. Entonces, si tiene un contrato a término fijo o un contrato a obra o labor, yo le tengo que pagar los salarios que hagan falta desde que tomé la decisión hasta que se le vencía el contrato. Entonces, por ejemplo, si él gana 2 millones de pesos y tiene contrato un año y a los 6 meses decido terminarle el contrato, pues tengo que pagarle los otros 6 meses, básicamente son 12 millones de pesos. Lo mismo pasa con el obra labor. Si yo tengo una obra labor y para la obra labor hay aproximadamente un tiempo de 5 meses y a la persona le quedan 2 meses, pues tengo que pagarle esos 2 meses de salario si quiero terminarle sin justa causa. Y lo mínimo que tendría que pagarle, por lo menos, así le hagan falta 10 días o 15 días, son esos 15 días que ustedes están viendo ahí de indemnización. Entonces, normalmente, ¿qué pasaba? Pues si ya me faltan 15 días para que se le termine el contrato, pues yo para qué voy a indemnizarlo con 15 días. Yo espero más bien que se le acabe el contrato y adiós. Eso cambia o va a cambiar en ese tipo de contratos, como ya lo vamos a mencionar. ¿Qué pasaba en los contratos a término indefinido? En los contratos a término indefinido dependía de cuánto se ganaba la persona. Si la persona se ganaba menos de 10 salarios mínimos, yo le pagaba una indemnización correspondiente a 30 días de salario por el primer año. Y si duraba más de un año, a partir de esos años siguientes le pagaba otros 20 días. Entonces, si estaba un año, si duró 5 años, entonces le pagaba por indemnización 30 días de salario por el primer año, más 20 por el segundo, más otro 20 por el tercero, más otros 20 por el cuarto, más otros 20 por el quinto año. Entonces, básicamente le estaba pagando 110 días de trabajo como indemnización por haber trabajado 5 años en la empresa. Si ganaba la persona más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esos 30 y 15, esos 30 y 20, perdón, se cambian por 20 y 15, pero básicamente bajo la misma dinámica.
¿Qué hace la reforma? Entonces, la reforma me dice, listo, yo no le voy a poner mucho tema a los términos fijo hora labor, seguimos pagando el tiempo que haga falta, pero ya no van a ser mínimo 15 días, sino que va a ser mínimo 45 días de salario. Es decir, que si yo quiero terminarle a una persona el contrato de trabajo faltando un mes sin justa causa, pues ya no le tengo que pagar 30 días o lo que haga, que era lo que hacía falta, sino que tengo que pagarle mínimo 45 días. Una protección para ese trabajador. ¿Y dónde están los cambios un poquito más fuertes y que afectan ya ahora sí un poco más el tema de los contratos a término indefinido? Es cómo se va a pagar esa indemnización en esos tipos de contrato. Miren ustedes ahí la diferencia nomás. Ya no lo hacemos por diferencias sobre cuánto se gana o no se gana el trabajador, ya no es si gana más de 10 o menos de 10, no, sino es por cuánto tiempo lleva. Entonces, si la persona lleva solo un año a término indefinido o menos de un año y quiero terminar el contrato sin justa causa, le pagaré 45 días de salario, no más. ¿Listo? Es decir, mes y medio de lo que se gana. Pero si la persona lleva más de un año y menos de 5 años, adicional a esos 45 días que ya tienes ganado por el primer año, por el segundo año le voy a dar otros 20, por el tercer año le voy a dar otros 20, por el cuarto año les voy a dar otros 20 y por el quinto año le voy a dar otros 20. Es decir, aquí ya pasamos a unos 125 días, más o menos, porque un trabajador que llevaba 5 años versus los 110 que hicimos la cuenta pasada. Pero si el trabajador lleva 5 años o más y menos de 10 años, ya la cosa se empieza a encarecer un poquito más. Y es que me va a decir esta nueva norma que debo pagarle los 45 que ya tiene ganados, pero adicionalmente, por cada año adicional hasta completar los 10, debo pagarle 30 días adicionales. Es decir, aquí ya se me convierte en 270 días más 45 en 315 días de salario si el trabajador llevaba 10 años. Pero si lleva más de 10 años, adicional a esos 45 que ya tiene ganados, se le va a pagar 60 días adicionales por cada año, es decir, 60 por el segundo, 60 por el tercero, 60 por el cuarto, 60 por el quinto y así hasta, no sé, 15 años que lleve y ahí ya se nos escapan las cuentas de cuántos días tendríamos que pagar. Es decir, terminarle el contrato de trabajo a un trabajador con término indefinido, que ahora todos van a tener contrato a término indefinido, sin justa causa, nos va a generar un impacto económico fuerte en la planeación económica de la empresa respecto a su costo de nómina. Eso, digamos, va a tener de pronto algunos ajustes en las discusiones que se vienen. Incluso hubo propuestas esta semana, cuando se cerró el debate, que se bajara a 30 días el tema de los 45, pero básicamente no hay mucho ambiente de que se baje, sino que por el contrario se mantenga o esté arriba de los 30 días y con ese tope que está ahí de los 45. Entonces, es decir, que es un cambio fuerte que tiende a quedarse en las nuevas discusiones que van a generarse sobre este tema de la reforma laboral, ¿vale? Eso en cuanto a las indemnizaciones. Ahora, cambia también el tema de las jornadas de trabajo. Esto sí, pues digamos, no es sorpresa, que ya ustedes de pronto lo tenían por referencia en noticias o en divulgación sobre esta reforma, y es que el trabajo diurno ya no va de 6 de la mañana a 9 de la noche, sino va de 6 de la mañana, hoy día de 6 de la mañana a 7 de la noche, y el trabajo nocturno de 7 de la noche hasta 6 de la mañana. ¿Qué hace esto? Hace que las personas que tienen su jornada ordinaria, por ejemplo, de 2 de 2 de la tarde a 10 de la noche, desde las 7 de la noche tengan que recibir su recargo nocturno. Y las personas que se queden después de su horario de trabajo, 7, 8, 9, 10 de la noche, y hagan horas extras, pues serán horas extras nocturnas. La duración de la jornada de trabajo, hoy estaba en máximo 48 horas a la semana, y se espera la implementación gradual de las 42 horas a la semana para el 2026. Eso queda prácticamente igual. La jornada sigue pudiéndose distribuir en 5 o 6 días a la semana, según el requerimiento de la empresa. El trabajador puede trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado para cumplir el máximo de horas. Aquí es algo súper importante y es que
las 42 horas no es la jornada obligatoria, las 42 horas es la jornada máxima legal. ¿Qué significa eso? Que no es que yo las tenga que cumplir o hacérselas cumplir al trabajador, sino que es lo máximo, el techo de donde yo no me puedo pasar. Si para su empresa está bien que la persona solo trabaje 40 horas o 38 horas o incluso 36 horas, vale, palmas para tu empresa porque no hay problema. Eso lo pueden hacer. El tema es que no se pase de las 42. ¿Listo? No es que tengo que hacerle cumplir las 42, no. Es que no se pase porque va a ser la jornada máxima legal. El trabajador, salvo actividades de dirección, confianza, manejo, no podrá hacer 2 turnos en el mismo día. Ojo con las actividades de dirección, confianza y manejo, porque no es suficiente con que lo diga el contrato. Las actividades de dirección, confianza y manejo necesariamente deben darle al trabajador la posibilidad de tomar decisiones autónomas. Yo siempre pongo el ejemplo de la persona de tesorería. La persona de tesorería es de confianza y manejo, todos me van a decir, claro, claro que sí. No, no lo es, porque ella recibe el dinero, lo guarda, pero no sabe, no puede decidir qué hacer con el dinero. Entonces, si no sabe o no tiene la capacidad, la facultad de decidir qué hacer con el dinero, esa persona no es de dirección, confianza y manejo. Porque simplemente es una persona que custodia y que hace un registro del dinero que ingresa a la compañía. Pero no, es que maneja el dinero, entonces yo le voy a poner que dirección, confianza y manejo. No. Dirección, confianza y manejo siempre, por favor, tenganlo en cuenta, actividades donde la persona pueda tomar o tenga alguna facultad de tomar decisiones. Entonces, salvo ellos, los demás no van a poder ejecutar los turnos el mismo día. Actualmente, como está la regulación de las 42 horas hasta el 2026, el Día de la Familia desaparece, pero la reforma lo vuelve a activar y habla de una jornada semestral para compartir con la familia. Esta jornada semestral es actividades que se sugiere, no que se le den el día y que se vaya para la casa a descansar, no, sino que la empresa trate de integrar el núcleo familiar del trabajador con o armonizarlo con lo que hace en su trabajo, es decir, hacer actividades del Día de la Familia por lo menos una vez cada semestre. Si evidentemente la empresa no lo hace, pues de al día, pero digamos no es la idea de la norma ni de la reforma en este caso. El tema, mucho que ver con el tema del registro de las horas extras, porque actualmente, digamos, uno como abogado defiende a las empresas diciendo, vea, es que el señor dice que, cuando sale el señor dice que trabajó 50 horas extras al mes y demanda, entonces digo, no, pero mire, la empresa no le autorizó, porque según la ley actual, la empresa debe autorizarle al trabajador efectuar sus horas extras, hacer sus horas extras y decirle exactamente cuánto es y darle un registro de sus horas extras. Bueno, la norma me dice, ok, tenemos que seguirlo haciendo, pero si usted no lo hace, empresa, y el señor demuestra que trabajó horas extras, le creo al trabajador. Ahora le toca a usted demostrarme que esas horas extras no las hizo. Entonces me invierte lo que se llama en derecho a la carga de la prueba. Es decir, ya antes le tenía que el trabajador probar que yo se las autoricé y ahora yo tengo que probar que no se las autoricé y que simplemente él no las trabajó. Pero si las trabajó, incluso con mi beneplácito, porque yo me hice el de la vista gorda, porque estaba trabajando hasta las 11, 12 de la noche, pero yo estaba mirando para otro lado, porque pues no lo autoricé, pero sabía que estaba trabajando, ahí yo me hago responsable del pago de horas extras. Eso también es súper importante en este cambio de esta reforma. Pero además, también el cambio en la remuneración del trabajo suplementario. El trabajo dominical o festivo, por solo hecho de ser festivo, era del 75%, ahora va a ser del 100%, lo que antiguamente, muy antiguamente, se llamaba el doble. Es decir, que si yo trabajo el día de descanso, me tienen que pagar el doble. Ojo, la ley hace aquí, la reforma así va a ser la aclaración y dice, miren, no solo porque trabaje domingo festivo, si su descanso obligatorio es un miércoles y usted lo hiciera trabajar ese miércoles también se lo paga el doble. Pero ¿cómo así si no es dominical o festivo? No, es que no hablamos del dominical o festivo. Hablamos es que el recargo se da cuando la persona trabaja el día que se supone debe descansar. Eso por esa partecita. ¿Qué otra cosa podemos hablar acá? Bueno, algo que le da mucho dolor de cabeza a las empresas y que también hay que cambiar en el reglamento y es los dichosos licencias y permisos. Las licencias y permisos estaban súper clarísimas, en que eran muy poquitas las que estaban en la ley y pues eso beneficiaba a las empresas porque pues no había como que obligación de entregar esas licencias o permisos. Bueno, ahora se crean unas nuevas licencias, como por ejemplo para asistir a eventos escolares, incluso deportivos de los hijos o miembros del núcleo familiar. También cuando he citado, por ejemplo, personas a la fiscalía, a rendir testimonio, porque de pronto le hurtaron, no sé, el celular o algo y tiene que ir a hacer esas vueltas, se le da ese permiso también. Un permiso súper clave para el tema de las citas médicas, que no existía, pero aquí obviamente incluye un tema de salud para las mujeres, sobre todo cuando presentan ciclos menstruales incapacitantes o alguna otra situación abdominal que
producto de estos ciclos le puede generar alguna afectación y no ir a trabajar. Eso pues obviamente también se va a tener en cuenta como un permiso. Se define algo importante y es que normalmente uno no sabe qué es calamidad doméstica, entonces todo el mundo se saca uno y dice, pero es que, ¿qué es calamidad doméstica? ¿Cuántos días tengo que dar por calamidad doméstica? El trabajador me está pidiendo calamidad doméstica. Bueno, yo aquí nos dicen que es una calamidad doméstica. Y realmente es lo que está ahí. Es cuando una persona tiene un evento tan grave o que le causa tanto impacto que ni física ni psicológicamente puede estar concentrado en su tema de trabajo. Por ejemplo, cuando un hijo está hospitalizado, cuando algún familiar tiene un accidente, ese tipo de cosas que no lo dejan estar de pleno consciente en su trabajo, es lo que se considera como calamidad doméstica. Y dos cositas súper importantes a tener en cuenta. La licencia de paternidad en el 2026 va a pasar a 12 semanas. Hoy son 2 semanas, pasaría a 12 semanas en el 2026. Y cuando haya parejas adoptantes, parejas del mismo sexo adoptantes, eh, no pierden el derecho a las licencias, sino que tienen que decidir entre ellos quién va a tomar la licencia de maternidad y quién va a tomar la licencia de paternidad, dependiendo del rol que tengan en este proceso de adopción. Entonces, son dos cositas ahí también a tener en cuenta porque implica ausencias del trabajador en sus ciclos de trabajo. Y, digamos, ya para ir cerrando un poquito el tema laboral, vamos a hablar un poquito de la relación con los trabajadores de mis contratistas. Yo como empresa, pues obviamente no lo hago todo, yo contrato o subcontrato a otras empresas para que hagan otras actividades. Entonces, en el caso de mi empresa, yo contrato los servicios de una empresa de consultoría de tecnología, ¿cierto? Para que me haga una implementación de software, porque pues yo no tengo la capacidad de hacerla y no está en el core de mi negocio, no sé, yo me dedico a la industria de alimentos o a la industria de salud o a lo que sea. Entonces, esas personas, esa empresa, para hacer sus actividades, requiere contratar personal. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese personal que contrata la empresa de consultoría? Que si la empresa de consultoría no es una empresa realmente constituida, sino es una empresa seria, que esté en el mercado, puede darse el lugar de que yo lo que esté haciendo es una intermediación laboral y yo como empresa contratante responda por todo. Pero aún así, si yo soy una empresa de consultoría muy seria, muy buena en el mercado, ¿cierto? Y contrato a mi personal como debe ser. Aún así, si eventualmente esa empresa les incumple, yo como empresa contratante soy eventualmente también responsable solidariamente, como dice ahí, por las actividades que hace esa empresa, por dejarle de pagar a esos trabajadores cuando es una actividad obviamente eh, que no es de mi core, pero yo no tuve la suficiente previsión de verificar que esa otra empresa a la que yo contraté sea juiciosa pagándole a sus trabajadores. ¿Cómo le hago eso? Pues les pido planilla, les pido una cantidad de cosas para que esas empresas me demuestren que están cumpliendo. Incluso a veces les compro, les pido unas pólizas de cumplimiento de pago de salarios y prestaciones sociales para que garantizar que cuando eventualmente ese trabajador venga a reclamar, pues si yo tengo que pagar, la aseguradora responde. ¿Listo? Entonces, esa es la solidaridad que está ahí. Ese es el tema de contratistas y subcontratistas que debemos tener en cuenta. Y había una prohibición de contratar por prestación de servicios, actividades propias del core de la compañía. Es decir, yo me dedico al tema médico, por ejemplo, si yo soy una empresa de salud ocupacional, por decir cualquier cosa, no podría contratar a mis médicos por prestación de servicios porque pues yo me dedico a prestar servicios de salud, entonces mis médicos deben estar por contratos de trabajo, particularmente a término indefinido. Sin embargo, por tratarse de contratos de servicio, hay una oposición a esta norma y la idea es que no quede en la reforma. Pero así no quede, ya digamos por las decisiones de los jueces, se tiene que si uno contrata personas por prestación de servicios para simular una relación laboral, tiene que, tiene que responder como si fuera el propio empleador. Es decir, usted no está haciendo intermediación, sino que usted lo que está haciendo es disfrazando una relación laboral en prestación de servicios, tiene que responder a ese trabajador como si fuera un trabajador directo y en dado caso que usted o la empresa sea intermediaria lo haya despedido, sí trae una penalización, una sanción muy fuerte que son 365 días de salario, es decir, un año en dado caso que usted haya faltado a esa obligación de contratar a su trabajador como es y disfrazarlo a través de una prestación de servicios. Y por último, para terminar el tema laboral, tenemos las obligaciones de los trabajadores o del trabajo remoto, particularmente las modalidades que hace la norma simplemente integrar o acumular en un solo texto todas las modalidades que existen, que son las que ustedes están viendo ahí, que pues obviamente no entramos a profundizar porque ya muchos de ustedes las deben
tener en su empresa. ¿Qué es importante de esto? Que no solo no solo modifica los reglamentos internos de trabajo, que cada uno tiene que hacerle los ajustes, sino que además es súper importante que cuenten con la política de trabajo remoto para que se defina cuánto va a ser, cómo va a ser, si va a ser híbrido o si va a ser autónomo o si va a ser en domicilio o cómo va a ser las modalidades que va a permitir la empresa. Cómo se va a pactar el tema de la compensación o de los auxilios de los que trae la norma, que es cambiar el auxilio de transporte por el auxilio de conectividad. Va a ser obligatorio para quienes ganen hasta 2 salarios mínimos y trabajen a distancia y va a ser pactado o por mutuo acuerdo para quienes ganen más de 2 salarios mínimos. Pero que tiene que existir, tiene que existir. Es decir, como pueden ser 50,000, como pueden ser 100,000, como pueden ser 500,000, dependiendo del uso de las tecnologías en el trabajo. No hay un límite, la ley no me dice cuánto es, pero sí me dice que tiene que existir. ¿Y por qué es súper importante que se adopte esta política? Porque resulta que dependiendo del número de trabajadores, se va a volver obligatorio para para las empresas tener un número mínimo de porcentaje de trabajadores en las modalidades no presenciales o en las modalidades remotas. Quiere decir que si sus empresas se encuentran dentro de este rango que ustedes están viendo ahí, sí o sí deben tener puestos de trabajo en trabajo no presencial. Y para ese trabajo no presencial, sí o sí deben contar con las políticas correspondientes, con los otros sí correspondientes a los contratos de trabajo, en dado caso que aplique, y con todo el tema de la remuneración o de los auxilios de conectividad. Si usted cree que definitivamente por nada del mundo su empresa puede hacer trabajo no presencial o los trabajadores sí tienen que estar sí o sí en su empresa, tiene que solicitar una autorización para exonerarse de esos porcentajes al Ministerio de Trabajo. Eso para la parte laboral. Parte pensional. La parte pensional ya hemos escuchado mucho, no nos vamos a detener en pilar solidario y semicontributivo, que es lo que se creó. Simplemente vamos a decir que esto es para personas que no alcancen su número máximo de semanas. Y vamos a concentrarnos un poquito a hacer simplemente una mención al pilar contributivo, en el que estamos la mayoría de los trabajadores o los independientes por cuenta propia o los independientes por prestación de servicios. ¿Cómo va a funcionar eso? Va a tener un componente de prima media, que es el que administra Colpensiones, y le vamos a asumir el complementario de ahorro individual y un ahorro voluntario. Aquí lo tenemos un poquito más detallado para que ustedes se den cuenta. Todos a partir de la reforma, salvo las personas que tengan más de 900 semanas si son hombres y 750 semanas si son mujeres, a partir del 1 de julio del próximo año, todos van a tener que estar afiliados tanto a Colpensiones como a un régimen privado. Si se gana más de 2.3 salarios mínimos, que hoy estamos hablando de 2.990.000 pesos, póngale 3 millones de pesos. Si la persona gana más de 3 millones de pesos, estará afiliado al tiempo en Colpensiones y en un fondo privado. Y además tiene la posibilidad de en ese fondo privado hacer aportes voluntarios. ¿Qué significa esto? Que sí o sí se va a garantizar que la persona se pensione por lo menos con el aporte a Colpensiones. Si la persona se gana menos de esos 3 millones, solo va a estar en Colpensiones. Si se gana más de 3 millones, va a estar al tiempo en Colpensiones y en ahorro individual. A Colpensiones van a ir los aportes de aquello que sea lo correspondiente a esos 3 millones y al fondo individual los aportes que correspondan al exceso. Entonces, si yo tengo un salario de 10 millones de pesos, pues 3 millones, el aporte sobre 3 millones va a Colpensiones y el aporte sobre los 7 va al fondo individual. Y si quiero ahorrar más, pues ahorro. No hay ningún problema. ¿Y cuándo me va a pensionar? Pues me va a pensionar cuando tenga 62 años y 1.300 semanas cotizadas, si soy hombre, o 57 años y 1.300 semanas si soy mujer, pero en el caso de las mujeres se va a disminuir gradualmente ese requisito hasta llegar a las 1.000 semanas en el 2036. Pero además también va corriendo el hecho de que por cada hijo, máximo 3 hijos, se descuenten 50 semanas. Entonces es muy posible que en el 2036 una mujer que ha tenido 3 hijos se pueda pensionar con 850 semanas cotizadas. El monto de la mesada, entonces, si en este caso de los ejemplos de los 3 millones de pesos, la persona no se ganó más de 3 millones de pesos, se mantuvo así toda la vida, se le calcula dependiendo del número de semanas entre el 65 y el 80% de ese promedio de todo lo que ganó. Entonces aquí básicamente estaríamos hablando de, póngale el 70% de 2.100.000 pesos por
esos 3 millones sobre los que aportó durante toda su vida. Pero sigamos, el salario fueron 10, ya tiene garantizados esos 2 millones 100 y el fondo privado va a hacer un cálculo de los aportes que hizo, excediendo esos 3 millones de pesos, y va a hacer un cálculo actuarial para ver esos ahorros a cuánto le alcanzan. Y se los va a mandar a Colpensiones para que Colpensiones se los sume a esos 2 millones 100 que le va a dar y le complete lo que le tenga que dar, aproximadamente por ahí unos 4 millones de pesos. Es decir, no cambia en mucho el tema pensional. ¿Qué nos interesa acá para conectarlo con el tema laboral? Nos interesa la obligación de aporte de los empleadores y de los trabajadores independientes. Les presentamos un ejemplo de cómo una persona que se gana 10 millones, dependiendo de qué tipo de contrato tenga, qué aportes debe hacer. Entonces, si es un trabajador con contrato de trabajo, si se gana 10 millones, pues ustedes ven ahí el aporte que debe hacerse por cada uno de los componentes de seguridad social. Si se gana los mismos 10 millones por honorarios, ya ustedes también están viendo ahí el tema de cuánto debería aportarse por ese trabajador. Pero, y esto es lo más importante que crea esa norma, es el tema de los independientes por cuenta propia, y es que habrá personas que no estén vinculadas ni por contrato de trabajo ni por prestación de servicios, que tengan ingresos. Estos independientes de sus ingresos pueden reducir sus costos y sobre esos costos calcular un 40% para poder hacer su aporte a seguridad social. Quiere decir que en el tema de pensión, una persona con salario, con contrato de trabajo tendría que aportar 1.600.000. Una persona con contrato de prestación de servicios debería aportar 640.000 y con esta nueva modalidad que ya se está aplicando, pero aquí queda mucho más regulada, solo tendría que aportar por pensión 243.480 pesos, todos ganándose los mismos 10 millones de pesos. Ese sería como lo que les queríamos compartir el día de hoy, para que ustedes se llevaran una idea de cómo los podría llegar a afectar este tema de la reforma. Y ahora sí, entonces, no sé si tengamos dudas o preguntas o inquietudes, Carlos, sobre este tema que hemos hablado hasta ahorita. Gracias, Eduardo. Súper buena la intervención. Sí, por aquí tenemos algunas preguntas que voy a pasar a leerlas. Tenemos una pregunta acá que dice, bueno, hay algunas personas que me han preguntado por las memorias y esas se las vamos a estar haciendo llegar después de esta charla. Por acá pregunta una persona, ¿cuál artículo habla del mínimo de 15 días en los contratos fijos como indemnización? Esa cuantía solo la aclaran para obra y labor, artículo 64. Sí, está para los dos, es decir, lo que pasa es que dice obra labor o el tema de contratos a término fijo, ahí están los dos, es decir, lo de los 15 días aplica para los dos tipos de contrato y está incluido en el mismo artículo. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿dónde podemos leer más sobre estos casos de ciclos menstruales incapacitantes? Bueno, las memorias, es importantísimo que ustedes tengan la reforma en la página de la Cámara de Representantes. Está toda la memoria de la discusión de la reforma laboral y está la justificación. Entonces, no solamente les van a mostrar el artículo que está ahí, sino que dicen el por qué, cuál es el motivo, las estadísticas, todo, absolutamente todo de por qué se llegó a esa decisión. Esa decisión cuenta con un respaldo súper amplio para ese permiso. Entonces, sería importante la página de la Cámara, dice el proyecto de ley C-166 del 2023, ahí aparece todo el proyecto y ahí aparece la justificación y toda la información sobre ese permiso específicamente y sobre todo además. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta por acá que dice, buenas tardes, con respecto a los permisos o licencias, ¿estas licencias son remuneradas? Sí, las licencias son remuneradas, salvo que se pacte o el trabajador pida una licencia no remunerada. La idea es que los tiempos o los espacios o los permisos que se den de este tipo de licencias no afecten, obviamente. No es que como que me voy a sentar todo el día porque mi hijo tiene entrega boletín a las 9 de la mañana, pero pues tenemos planeado un almuerzo y luego compartir en familia y ese tipo de cosas y nos va a dar las 5. Entonces la idea es que no. Pero sí tiene que ser remunerada en un comienzo y obviamente no es que opere porque sí, sino que tiene que ser solicitada, justificada por el trabajador, indicando qué día es, qué tiempo me voy a tomar y ya, básicamente sería eso. Listo, súper.
Bueno, voy a poner por aquí una encuesta mientras vamos preguntando las otras preguntas. Le agradezco a las personas si me pueden responder la encuesta, que es súper clave para nosotros ir mejorando acá nuestro proceso comercial. Entonces voy a poner una encuestica y mientras voy leyendo otras preguntas. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, doctor, y es que dice, ¿cómo queda el régimen de transición para las personas que tienen las semanas requeridas, 700 de 750 a 900 semanas, pero que tienen más de 10 años para pensionarse? No, no pasa absolutamente nada. Las personas que tienen régimen de transición ya tienen asegurada su pensión. Es decir, no es por tiempo, no es por edad, sino por semanas. Si tienes más de las 900 semanas, si eres hombre y tienes más de 750 y eres mujer, no importa el tiempo que te falte, ¿sí? Puede faltarte, la idea es que no te falten más de 20 haciendo los cálculos. Entonces, no importa, quedas cubierto con la normatividad actual. De hecho, por ejemplo, si tienes 850 semanas si eres hombre y tienes 700 si eres mujer, como la ley entra en vigencia dentro de un año, alcanzarías a completar. Y si tienes, no sé, 800 si eres hombre y 700 y 600 si eres mujer y tienes, no sé, 45 años más o menos de ahí para arriba y no lo alcanzaste a completar, y tienes los recursos económicos, tú puedes ir a ver periodos donde no hayas cotizado y solicitar un cálculo actuarial y pagas y eso te suma las semanas. Entonces tenías 800 y resulta que con ese procedimiento logré las 900 y entro dentro del régimen de transición. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Para las personas que aportan a sus semanas y que residen en el exterior, ¿también les aplica el régimen de transición? Sí, si tiene las semanas, si tiene, les aplica el régimen de transición, siempre que los aportes se estén haciendo, obviamente, conforme a la normatividad colombiana y tengan todas las semanas conforme a la normatividad colombiana. No importa desde dónde esté haciendo los aportes, desde que esté regularizado su situación con el tema pensional, no pasa absolutamente nada, sin importar en qué país esté. Perfecto. Bueno, ya tengo por aquí otra pregunta. Buen día. Si ya cumplí con mis semanas cotizadas, pero me hace falta cumplir 10 años por edad, siendo mujer, también me aplica durante estos 10 años faltantes para pensionarme, estar afiliada a los dos fondos. El tema de los 10 años, digamos que es una pregunta recurrente, es la oportunidad que tienes para cambiarte de un fondo a otro. Es decir, no es que por faltarte 10 años no entres en el régimen de transición, no, es que como te faltan más de 10 años, todavía tienes la posibilidad de cambiarte entre colpensiones, régimen público o el régimen privado de un fondo privado. Eso es lo que pasa con el tema de los 10 años, que te dan todavía vas a tener la oportunidad de cambiarte o hacer tu cambio de fondo, eh, Ok, para que no quede solamente con uno. vale, gracias. Eh, Mientras respondemos las otras preguntas, Eduardo, te puedes pasar a la lámina siguiente para que vayan quedando ahí nuestros datos de contacto en caso de que necesiten contactarnos a nosotros o algún tema relacionado con estos temas, nos pueden contactar. Bueno, las últimas dos preguntas para ir cerrando, y es si la persona no tiene las 750 o 900 semanas, pero le faltan menos de 10 años para la pensión, entran en régimen de transición. No, es lo mismo que mencionaba a los 10 años. Primero, si no tienen 750, pero está cerca, podemos hacer el cálculo de actuarial para completarlas. Y el tema de los 10 años es para el cambio entre Colpensiones y los fondos privados, porque después de la reforma entrada en vigencia, todo el mundo se va a pensionar por Colpensiones. Vale. Y por aquí tenemos una pregunta un poquito amplia que yo creo que ya le hemos respondido, pero si hay algún resumen es, ¿qué pasa con el tema tributario para la pensión? ¿Qué pasa con las pensiones actuales? Con las pensiones actuales no se van a ver afectadas, no pasa absolutamente nada, no va a haber impuestos, no va a haber cargas adicionales al tema pensional. Eso queda sin tocarse, o sea, está bien, no se va a modificar a las personas que tengan No las se modifica pensiones nada. hoy o los requisitos para pensión hoy. Perfecto. Pues bien, yo creo que ya llegamos al final de las preguntas. De todas maneras, si tienen alguna duda o inquietud, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. Agradecemos mucho, Eduard, por tu espacio de tiempo, por esta charla, que no es fácil darla en tan poquito tiempo con tanto tema, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta o si necesitan de pronto la asesoría del abogado Eduard, con mucho gusto nos pueden contactar o los ponemos en contacto con él. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la participación, por el espacio, que tengan buena tarde y a ti, Eduardo, muchísimas gracias. Excelente Ustedes charla. igualmente, feliz resto de día, chao. Vale, hasta luego, muchas gracias a todos.